¿Cómo están? Bienvenidos, soy Carlos de Vega y hoy esta es mi agenda. La última cárcel nazi, 1400 obras de arte encerradas en un apartamento. ¿Dónde están sus dueños? Venezuela y Estados Unidos juntos en el aire. Hoy hablamos de Crucex, las mayores maniobras militares del continente. Chile vota este domingo unas elecciones que pueden cerrar de verdad la era Pinochet. Bueno, pues ya han visto, son nuestros tres temas del programa. Vamos a recordar también en estos primeros minutos a las víctimas del Haifán en Filipinas. Se siguen buscando supervivientes y hace falta ayuda para las víctimas de este tremendo huracán tifón que ha asolado las islas Filipinas. Comenzamos ya, les presento a mis invitados. El primero de ellos es Amir Valle, es escritor, periodista de origen cubano. Amir, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Carlos. Ana Solís es politóloga, gracias Ana por estar aquí con nosotros, y Isidoro Bustos, le vamos a presentar como juristas, aunque es otras muchas cosas más, chileno, lleva ya casi 30 años viviendo en Alemania. Isidoro, decíamos en el titular, quizás estas elecciones puedan cerrar de verdad la era Pinochet. ¿Crees que eso es posible? Me parece que no, porque están más o menos las cartas repartidas ya y es probable que siga en el gobierno la señora Bachelet, porque es lo más probable simplemente en este momento, y ello no significa que haya una ruptura con el modelo que es el centro de la era Pinochet. Enseguida seguimos profundizando sobre este tema, pero me gustaría también desde vuestro punto de vista, Amir y Ana, que además eres boliviana pero has vivido en Chile. ¿Cómo veis las elecciones de este domingo? Mira, primero habría que analizar hasta qué punto ellos están dispuestos a romper con como decía él, con el modelo este que está establecido desde hace muchos años y prácticamente es inamovible. Un modelo que responde a la parte financiera, a toda la parte del el entramado empresarial y político, vamos a decir, subterráneo de Chile, que es donde está realmente el verdadero poder pinochetista en este caso. Pero no, el hecho de que Bachelet pueda ser la que venza en las elecciones, o al menos eso es lo que dicen todas las encuestas, ¿no sería la forma más fácil de terminar con esa era? Tú dices, Isidoro, que no va a cambiar realmente nada, pero ¿no es ella la candidata que realmente puede hacer ese cambio? Es decir, hay que tener en cuenta, retroceder un poco en la historia y tomar en cuenta que la concertación de partidos por la democracia es una concertación, un pacto político que lo primero que hizo es conservar la institucionalidad de la dictadura. Es más, en los primeros días, las negociaciones para reformar la Constitución de Pinochet, lo que se hizo fue, entre otras cosas, sí, reformas aquí y allá, pero en el fondo se mantuvo y se consolidó un conjunto de disposiciones que aseguran la continuidad del modelo, mejora lo que habría sido si el propio Pinochet estuviera en el poder. Pero la propia concertación reconoce ahora que esas reformas de Lagos no fueron acertadas, que se profundizó poco. Quizás ahora, en esta segunda etapa, vayan más profundamente a los cambios. Yo no hablo ni siquiera de las reformas de Lagos, hablo de las reformas que hicieron negociadas con los militares. Esas fueron las reformas que consolidaron el sistema Pinochet, porque en la forma que estaba la Constitución del 80, en que en el Parlamento se podía decidir por simples mayorías, habría podido el primer gobierno y los siguientes de la concertación, si hubieran tenido el propósito de realizar reformas efectivas y trascendentes para acabar con la institucionalidad dictatorial. Ana, yo sinceramente no veo ningún tipo de opción en estas elecciones de que hablemos de ruptura de un modelo. Chile ha mantenido más que todo una continuidad, ¿no?, dentro de su modelo económico y que se inicia con el gobierno de Pinochet, pero después que sigue con la coalición durante 20 años, después viene Piñera, pero si vemos nosotros, ahí hay continuidad. Lo especial de estas elecciones que yo veo va a ser que vamos a ver
la victoria de Bachelet, si se va a dar a primera vuelta o segunda vuelta. Vamos a ver si el cambio dentro del sistema electoral con esta inscripción automática y voto voluntario, si la gente se va a abstener como en las municipales anteriores o no. Pero decidme una cosa, si no va a haber ruptura, si no va a haber cambios, si realmente las cosas van a seguir parecidas, ¿por qué los chilenos no van a votar a la candidatura del partido de la derecha? Es decir, el país crece a un 5,5%, el desempleo está en un 5,7%, se han hecho avances económicos, sociales. ¿Qué sentido tiene entonces que no vayan a votar a Evelyn los chilenos? ¿Por qué no lo hacen? Porque la mayoría de los chilenos está porque se cambie la constitución de Pinochet, la inmensa mayoría de los chilenos, porque la sociedad chilena, a través del movimiento de los estudiantes, aprobó con una mayoría que bordeaba en algunos momentos el 90% de la opinión pública, a hacer suya las reformas que exigían los estudiantes, que no eran solo reformas de educación, sino la renacionalización del cobre, por supuesto la promulgación de una constitución democrática, etcétera, etcétera. O sea, hay una mayoría que busca algo más que lo que ofrece la concertación o la alianza que existe ahora. Hablas de los estudiantes, vamos a ver ahora un informe concretamente de un ejemplo, un testimonio de una estudiante chilena. El sistema educativo chileno es de los mejores del mundo, pero es también de los más caros del mundo. El más caro, yo no sé si superado a lo mejor por el de Estados Unidos, pero en cualquier caso la calidad de la educación parece que es muy buena, pero acceder a ella es prácticamente imposible y de hecho los estudiantes tienen que pedir créditos que a lo mejor después tienen que pagar durante décadas de vida profesional. Es un sistema muy criticado por los propios estudiantes, por ahí comenzó las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, pero lo cierto es que han sido unas protestas que se han extendido a mucho más. Han llegado a protagonizar verdaderamente lo que es el contenido de esta campaña electoral. Daniela Muñoz Pacheco, de camino a clases. La joven de 22 años estudia en la Universidad de Santiago de Chile. Quiere ser reportera de televisión. Daniela es beneficiaria de una beca. Si no fuera así, no podría estudiar. La educación en Chile es más costosa que en otros países del mundo. Los estudios universitarios, ya sean privados o públicos, son muy difíciles de pagar para la gran mayoría. Muchas familias lo que hacen es adquirir crédito. Muchos estudiantes quieren crédito universitario y las tasas de esos créditos son tasas muy altas. Significa que, no sé, cuando salen de sus carreras terminan pagando 10 millones más de lo que vale efectivamente su carrera. 5 años de estudios, 50 años de deuda. Es un famoso dicho en las universidades chilenas, pero también uno de los miedos de los estudiantes. Desde hace años protestan contra las políticas de educación del gobierno y las manifestaciones casi siempre acabaron en violencia. Durante su mandato, el presidente Sebastián Piñera mantuvo su política de liberalización de todos los sectores de la sociedad. Los estudiantes chilenos continúan protestando contra el sistema inequitativo. Isidoro, ¿hasta qué punto los estudiantes han sido los verdaderos protagonistas? No solamente en la parte educativa de las reformas que se piden, sino en lo que la mayoría de los votantes pide como cambios en Chile. Efectivamente, los estudiantes han sido el centro fundamental del desarrollo de un movimiento de protesta latente en el país. Los estudiantes habían perdido el miedo que tuvieron las generaciones anteriores, incluso lo mantuvieron después de que la democracia, con todas sus limitaciones que hay en Chile, estaba ya consolidada y no era posible pensar en una intervención militar nuevamente. Eso no existía como alternativa y sin embargo la gente estaba poseída por el miedo. Los estudiantes rompieron eso y además se abalanzaron en toda la problemática del país. ¿Y hasta qué punto su discurso no puede hacer que los políticos realmente cambien algo? ¿O va a quedarse en una voz de protesta que no va a tener ningún tipo de efecto, gobierne Piñera o gobierne Bachelet?
Eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, eso, si uno ve todas las propuestas de los candidatos, ahora también es eso algo especial en estas elecciones en Chile, hay 9 candidatos presidenciales en un sistema binominal que era difícil de creer que se pudiera dar esto. Pero si uno ve las propuestas de ellos, todos están enfocados en mejora de la educación en Chile, porque eso es una deuda que tiene Chile con su población. Efectivamente, ahí hay grados de inequidad en el país muy grandes, y un ejemplo claro de esta inequidad es en Chile. Tú mismo decías, tienen una muy buena educación. Efectivamente hay muy buena educación, pero si miramos después los colegios, la educación de los colegios municipales, esa calidad no es buena. Entonces no permite realmente que gran masa de la población tenga mejores posibilidades para entrar a la universidad y después a mejores calidad de vida. Bachelet propone en 4 años, creo que es, educación gratuita. ¿Será posible? Sobre la experiencia de Cuba, yo creo, por ejemplo, que sí es posible. Y no hay que olvidar mucho que la Bachelet en el periodo anterior estuvo buscando mucha información sobre la forma en la que Cuba aplicaba este sistema. A mí me parece que sí lo puede hacer. Va a tener que enfrentarse a un sector bastante dividido al respecto. O sea, uno tiene que mirar que no toda la clase social en Chile, las clases sociales en Chile están de acuerdo con que el sistema sea gratuito. Claro, porque el concepto es que lo que tú pagas es de mayor calidad. Es algo contra lo que hay que luchar, ¿no? Hay una crítica que se hace a la propia Bachelet, que es gratuito sí, pero no para todos, sino para los que menos tienen. Porque si la gente que tiene dinero va a seguir yendo de forma gratuita a la universidad, es como una equidad que tampoco se consigue, ¿no? Isidoro, ¿crees que en este aspecto, en el aspecto educativo, sí que puede haber cambios con un gobierno distinto al de Piñera? Tiene que venir de alguna forma un proceso de cambio, pero la profundidad de esos cambios está por verse. Y con los compromisos que hay entre el gobierno de Piñera con las empresas educativas, nos enfrentamos en una situación que va a ser muy difícil si todo está encerrado en los cánones de un parlamento donde la derecha tiene la oportunidad de vetar determinadas cosas. Lo otro que puede ocurrir, que es muy importante, es que en la elección parlamentaria que se hace paralelamente se logre una mayoría muy clara en favor de las reformas. Eso puede significar que el gobierno de Bachelet se ve enfrentado a la situación de que tiene mayoría en el Parlamento, porque ya las mayorías que tuvieron antes no las usaron para reformar la legislación chilena. Desde el primer momento cuando asumió Elwin como presidente, el año 90, desde ese momento se podía reformar muchas cosas, pero no ejercieron ese derecho. Y ahora, y en tiempos de Lagos y de Bachelet también hubo oportunidades para hacer reformas de fondo, porque hubo en coyunturas especiales una mayoría parlamentaria para los gobiernos de la concertación. Dejadme, perdón, Ana. Sí, lo que quería recordar, nada más, esto no es un proceso fácil y decir, bueno, en campaña electoral los candidatos prometen, ¿no? Pero también tenemos que recordar la Bachelet durante su primer mandato presidencial, ella tuvo un gran problema con las manifestaciones de estudiantes, los estudiantes se tomaron los colegios, hubo promesas de reforma que al final no se dieron. Después, los estudiantes durante el mandato de Piñera también se manifestaron fuertemente y ellos sí que impactaron en el porcentaje de aceptación frente a Piñera. Pienso que este movimiento ya lleva varios años, por lo tanto tendríamos que ver un cambio en el siguiente mandato. En esta campaña hay un elemento nuevo, creo, que es el hecho de que se hable de una asamblea constituyente, de que ya no se vaya a reformar tal como están las normas del juego, sino que se cambien las normas del juego desde la base. ¿Es eso posible? ¿Creéis que eso puede llegar a producirse, que una asamblea constituyente cambie de cuajo la Constitución? Perfectamente posible, porque las reformas democráticas no necesitan estar entregadas a un parlamento que tiene la posibilidad de vetar
las decisiones del Ejecutivo. O sea, tú ahí verías una salida, digamos. Ahí sí que habría un avance o un progreso a partir de estas elecciones si de verdad se crea esa Asamblea Constituyente. Claro. La reforma, es decir, no la reforma, sino la sustitución de la Constitución de Pinochet por decisión democrática del pueblo chileno, es la única manera de poder superar no solo lo de la educación, sino también el modelo económico. ¿Y creéis que Bachelet es capaz o tiene la fuerza después de estas elecciones para poder llevar a cabo esta Asamblea Constituyente? ¿O que el hecho de que no hable directamente del tema en el fondo es como que está retirándose de esa posibilidad en el futuro? Yo veo una sociedad chilena mucho más conservadora en ese tema. Además, no olvidemos que esto de asamblea constituyente tiende en la región a identificarlo con países como Bolivia, como Venezuela, con tendencias mucho más extremas o radicales. Por lo tanto, yo veo más bien una reforma de la Constitución, pero a través de los canales parlamentarios y no necesariamente de asamblea constituyente. Hay candidatos dentro actualmente que proponen, ¿no?, esta elaboración de asamblea constituyente, pero que no tiene realmente mucho llegada dentro de la ciudadanía. Esa es mi impresión frente a... Yo siempre soy un poco cauto con estos cambios. Y en el caso de Chile, yo nunca dejo de tener en cuenta el lado... O sea, nosotros podemos hablar de política y de jurisprudencia todo lo posible, lo que posiblemente se pueda hacer de acuerdo a esas normas. Pero Chile ha demostrado durante muchos años que lo económico y el poder económico es lo que rige a esa sociedad. Y esa es la mayor, digamos, la mayor contribución de Pinochet al poder de su sistema. Es decir, él dejó muy bien ancladas esas bases y todavía hoy por eso estamos sintiendo todas estas cosas. O sea, yo creo que lo fundamental habría que ver es hasta dónde ese poder económico permite determinados cambios. O sea, la conclusión vuestra sería que los cambios que va a haber van a ser los que permita el sistema que Pinochet estableció antes de dejar el poder. A menos de que se imponga la Asamblea Constituyente. Exacto. Y se empiece de nuevo. Esa sería la única ventana de oportunidad, digamos. Yeah. Y la última palabra, Isidoro, ¿crees que eso va a pasar? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Crees que eso es posible o es un sueño? La razón me dicta que en este momento no es posible, a menos que un parlamento en que haya mayoría para aceptar todo ese tipo de reforma, por la presión popular se vea obligado a aceptar la Asamblea Constituyente. Isidoro Bustos Valderrama, jurista chileno, exiliado en Alemania desde hace 30 años, muy buen conocedor de su país, es la palabra que nos da de las últimas elecciones, de las elecciones que se celebran este domingo. Vamos a cambiar un poco de asunto y nos vamos a ir a otro tema que también es complejo porque lo cierto es que junta a dos países que son aparentemente enemigos. Por una parte Venezuela y por otra parte Estados Unidos. Bueno, pues esos dos países comparten estos días un ejercicio militar, así que los aviones de estos dos adversarios vuelan juntos en unos ejercicios militares que son los más ambiciosos, los más importantes que se llevan a cabo en América Latina. Más de 90 aeronaves y helicópteros y más de 2.000 militares de 8 países. Estas son las cifras del Cruise Flight, la mayor maniobra militar aérea conjunta de Latinoamérica que se lleva a cabo durante estos días en Brasil. Aparte del país anfitrión, participan Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y 2 países enfrentados en sus relaciones diplomáticas, Venezuela y Estados Unidos. El objetivo de este ejercicio regional es simular acciones aéreas de mantenimiento de la paz. El intercambio de conocimientos técnicos y tácticos entre militares también hace parte del ejercicio. Brasil participa en el ensayo con toda su artillería aérea. El gigante sudamericano busca probar su potencia militar para consolidarse en el panorama internacional. De hecho, ha incrementado sus inversiones militares en los últimos años. Es un incremento del 500%, con lo cual la han convertido ya a Brasil en la 10ª o la 11ª potencia militar del mundo, ¿verdad? Es algo que verdaderamente asusta cuando uno mira a Brasil, que es un país que aparentemente no tiene conflictos o amenazas exteriores, ¿no? Exacto. Durante estos últimos años incrementó más del 400%, ¿no?, su inversión en las fuerzas militares. Pero no se trata solamente de inversión en armamento porque hayan amenazas de guerra.
Ahí hay muchos más otros factores que explican todas estas inversiones. Hay un punto clave dentro de las inversiones en Brasil y que ellos dicen dentro de su último plan de defensa nacional de defensa, y es que inversión en defensa va en conjunto con desarrollo. Uno y otro está apoyándose mutuamente. Pero en cuanto a que la industria de defensa, digamos que alimenta puestos de trabajo o desarrollo, o que se identifica el hecho de ser un país avanzado en defensa con ser un país avanzado económicamente. A ver, hay razones tanto externas, internacionales, como también razones internas. Una externa, vamos a decir rápidamente, es el de convertirse en jugador global. Brasil quiere formar parte de mayor toma de decisiones dentro del aspecto internacional, formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso por un lado. Y por otro lado también hay razones internas, como es el desarrollar su industria de defensa, su industria nacional. Esto es un gran negocio, ¿no? Ya tiene ciertos mercados, ya se han vendido varios aviones Tucano a diferentes países de la región, y su gran mercado es Sudamérica principalmente y Latinoamérica en general. Ana Solís es politóloga y estamos hablando de esta operación conjunta, de estos ejercicios conjuntos militares, CRUCEX, porque realmente además han llamado mucho la atención en todo el continente de América Latina. Me llama la atención una cosa, en la página web de la operación, el primer día que se cuelgan fotos, hay más de 100.000 personas que entran a ver las imágenes, ¿no? Y llama la atención, y evidentemente, que Venezuela y Estados Unidos vuelen juntos en unos ejercicios militares en donde se comparte información militar entre países. ¿Cómo es esto posible? A ver, estas cooperaciones militares, estos ejercicios militares conjuntos son más o menos normales. Se realizan desde la década del 90 en la región latinoamericana, y ahí participan, principalmente se realizan a nivel bilateral. Lo interesante de este ejercicio militar, que están participando 8 países, y además teóricamente están en una coalición conjunta, países que son, digamos, enemigos. Ahora, lo primero es que los países, en las relaciones internacionales no podemos realmente decir, bueno, es blanco y negro, estos dos son puramente enemigos. En el caso entre Venezuela y Estados Unidos, bueno, sabemos que son principales, ya claro, problemas diplomáticos, sí, pero son principales, no, pero es su principal socio comercial. Sí. O sea, Venezuela, o la economía venezolana se mueve por lo menos el 40% de las exportaciones venezolanas hacia Estados Unidos. Ahora, claro, interesante de esta cooperación es que lo que se podría leer es el rol que juega Brasil en la región, ¿no? Y de qué manera puede realmente acercar a dos países que diplomáticamente no tienen relaciones, o no tienen buenas relaciones, puede jugar este rol de mediador y lograr que ellos participen en ejercicios que buscan precisamente generar confianzas mutuas. No creo que lo logremos en este caso con Venezuela y Estados Unidos, pero... O sea, ¿tú crees que lo más llamativo es la función de muñidor o de poner juntos a distintos agentes que tiene Brasil, la potencia diplomática que puede llegar a tener para que esto funcione, ¿no? Que Venezuela diga, sí, participo en estos ejercicios? Podría ser, ese es un factor. Como todo, nunca se puede explicar las cosas con un solo factor, ¿no? Pero ese es uno, que Brasil ha actuado muchas veces como mediador en conflictos, y en el caso específico con Venezuela, y esto podría ser un ejemplo de ello, ¿no? Ahora, Venezuela ha participado de estas CRUCEX, de estos ejercicios militares desde el 2004, porque 2002 primero se inició, era muy pequeño, primero eran solamente Chile, Argentina, Brasil y Francia. Después se incorpora a Estados Unidos a partir del 2010, ¿no? Amir, ¿te sorprende la potencia brasileña o te da miedo el hecho de que cada vez adquiera más protagonismo, más poder, y que pueda a lo mejor ir por caminos que no sean deseados? Desde el gobierno de Lula ellos tenían esa, como decimos en América Latina, esa jugada cantada. Es decir, ellos querían convertirse en una especie de patrón hegemónico en América Latina. Eso está bien dado. Las reuniones, por ejemplo, durante la gira con Ahmadinejad por América Latina, apuntaban precisamente al fortalecimiento de vamos a decir, de esta fuerza militar, ¿no? En ese sentido. Y sobre eso yo siempre pienso en algo, o sea,
Pongo un ejemplo muy claro. No hay amigos más grandes en el combate contra el narcotráfico en América Latina como Cuba y Estados Unidos. Es decir, comparten todo tipo de nivel de información secreta, etcétera, etcétera, y sin embargo, ahí está la clave. Es decir, una cosa no significa nada, es decir, por el otro lado. Yo creo que lo que dice Ana es lo más interesante, es decir, hasta qué punto Brasil va a lograr con estos ejercicios y con otras gestiones que está haciendo en otros campos tan raros, por ejemplo, como los estudios científicos, las investigaciones de salud, etcétera, posicionarse en un sitio en el cual la voz de ellos sea escuchado tanto como se escucha hoy, por ejemplo, la voz de Estados Unidos. Hombre, está ese deseo de formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, que es algo que yo no sé cómo se ve desde el cono sur o cómo lo deben de estar viendo sus compatriotas chilenos, porque al final no deja de ser un juego de fuerzas en las que Argentina o Chile quedarían como en un segundo plano, ¿no? La gran potencia regional es ya casi sin duda Brasil. Claro, Brasil es la potencia número uno de todas maneras en América Latina, seguida muy de atrás por México y Argentina justamente. Pero el asunto es que para Chile, que ha tenido siempre una muy buena relación con Brasil y sin ningún tipo de conflicto, no le preocupa mayormente esto y ha apoyado iniciativas de Brasil en todos los organismos internacionales porque sabe que las dimensiones económicas, sociales, en todo terreno, geográficas de Brasil es un factor inamovible. Nadie puede pensar a tener un tratamiento con Brasil que lo disminuya en su categoría del país más grande de América Latina. Ahora, que puede salir de las buenas relaciones que tenga Brasil con los países de América Latina, pero en particular, ¿qué pasa con las relaciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador en general y los otros países que tienen gobiernos más o menos de izquierda, con los Estados Unidos? Eso está por verse, porque ya hemos visto que si no hay dictaduras militares surgidas en este tiempo, sí hay 2 intentos de votar presidente en Ecuador y en Venezuela, y 2 intentos que pasaron a ser realidad, como lo que ocurrió en Paraguay y en otro país más de América Latina, que fue eliminado un gobierno, el de Honduras. Honduras, sí. Entonces, la intervención de Estados Unidos para liquidar gobiernos que tienen una política progresista es ofensiva. Lo que pasa es que eso, Isidoro, ya nos estamos yendo del tema. Vamos a volver al ejercicio militar de esta semana, que hay un dato también curioso, no solamente Brasil el aumento del presupuesto militar, sino que en toda la región sí que hay una tendencia a que el presupuesto en defensa crece. Exacto. Y yo no sé si eso también se está haciendo como de una forma un poco silenciosa, mientras hay revueltas o protestas entre la gente por tener avances sociales, los países están cada vez gastando más en defensa sin a lo mejor dedicar ese dinero a programas sociales. A ver, nosotros vemos que a nivel global América Latina lleva la tendencia contraria a lo que otros países, exacto, Europa o Estados Unidos, que más bien han disminuido su inversión militar. Asia, alguna región de Asia y América Latina está aumentado. Pero eso yo no veo ninguna amenaza. Si uno ve hacia dónde está yendo la inversión, por ejemplo, el caso de Argentina, se destina como el 78% a pago de personal. Ahí no hay casi, no sé, renovación de armamento. Hay la idea de nuevamente revivir la industria nacional, pero si uno ve la inversión no se está realizando. En el caso de Brasil, claro, ahí hay una inversión dentro de su industria de defensa nacional. Pero después uno ve
¿Para qué se está realizando esto? Tiene múltiples factores. Brasil necesita realmente vigilar su frontera, necesita garantizar que está vigilando el territorio de la Amazonía. Existe riesgo de la Amazonía ser declarado, no sé, zona internacional y de interés global. ¿Podemos decir que en América Latina la inversión en defensa o la inversión en ejércitos son ejércitos distintos a los que conocemos, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso los ejércitos europeos, que se dedican más a misiones, bueno, vamos a decir también humanitarias, ¿no?, de misiones internacionales, o lo que sería la Guardia Nacional de Estados Unidos, ¿no?, asuntos de grandes catástrofes o protección del medio ambiente, etcétera? Hay diferentes, tendríamos que ver la inversión en los diferentes países. Estoy siendo demasiado bueno, estoy pintando un ejército como que fuese una ONG general, casi. Sí. En general, bueno, hay gran inversión en renovación de armamento, pero en el caso brasileño tenemos que ver con más cuidado. Efectivamente, está esto de protección de fronteras, protección de Amazonía, pero también hay un factor de realmente crecer la capacidad militar real. Este dato es súper interesante. Por ejemplo, en las fuerzas navales, ellos tienen un plan nacional de largo plazo. Estamos hablando hasta 2046, donde quieren construir más de 30 submarinos con armamento nuclear. Ellos formarían, después de eso, parte de los 5 países que tienen. Amir, no sé si querías decir algo y cambiamos de tema ya. Sí, rápidamente. Mira, no hay que olvidar un detalle. En el caso, y vuelvo con la visita de Ahmadinejad a América Latina, una de las conexiones más fuertes de esta visita fue precisamente con los países del llamado ALBA, es decir, Ecuador, Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. Y una de las ideas fundamentales que uno no puede olvidar a la hora de analizar esa problemática es que el concepto que se impone en esos países, que se ha impuesto, es un concepto que viene de Cuba. Y Cuba lleva 54 años luchando contra un enemigo invisible. Es el concepto de prepararnos para la guerra. Por eso me resulta un poco también risible esto de prepararnos para unirnos todos en América Latina, hacer unas maniobras para prepararnos para la defensa. Ahí yo veo también esa otra agenda que implica un fortalecimiento de las armas, del sistema del poderío militar de estos países, precisamente como una contraparte al poderío de Estados Unidos y en este caso aunque sea un aliado de Brasil. A mí me parece que eso no se puede nunca dejar de lado cuando se analizan este tipo de maniobras donde están participando estos gobiernos de izquierda. No sé si alguno tenéis... Sí, es un corto. Cortísimo. Sí. Una cosa, bueno, son las ideologías que forman parte del ALBA, pero Brasil es diferente, va por otra parte. Ellos hablan de una diversificación de su política exterior, donde, claro, entran las relaciones con Irán, pero no hay un alineamiento o realmente amenaza de guerra. No sé si vosotros tenéis algún matiz en vuestra casa o algún Picasso. Todavía no. Todavía no. Tú estás muy callado, no sé si a lo mejor tienes uno colgado en la pared. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cuadros ahora, casi 1.400 cuadros, 1.400 cuadros que han aparecido en un apartamento en Múnich. Un marchante, el hijo de un marchante alemán que los tenía allí encerrados, guardados, cuadros con un origen que evidentemente tienen un origen dudoso durante la época nazi. Bueno, pues fueron cuadros que se consideraron arte degenerado, se retiraron de museos, de colecciones, se les quitaron también a familias judías que los dejaron atrás cuando fueron a los campos de concentración y ahora han aparecido todos en este apartamento. Nadie sabe muy bien de quién son ahora estos cuadros y tampoco se sabe muy bien cuál va a ser el futuro de estas obras de arte. Dos jinetes en la playa de Max Liebermann. Mujer sentada de Henri Matisse. Caballo en el paisaje de Frank Marc. La alegría por el hallazgo de estas obras es inmensa en el mundo del arte. Pero no solo se recuperan piezas que se creían perdidas, sino también obras no catalogadas, entre otros de Marc Chagall y Ernst Ludwig Kirchner. Muchas de ellas pertenecían a familias judías y eran consideradas por los nazis arte degenerado. Una vez confiscadas por el régimen, fueron presentadas en una exposición propagandística. Estaba previsto que luego fueran vendidas para proporcionar así divisas al régimen nazi. Sin embargo, las obras nunca fueron vendidas. Permanecieron escondidas durante décadas. Ahora, expertos en historia del arte y autoridades buscan aclarar a quién pertenecen las piezas.
El hallazgo se mantuvo por más de un año en secreto. Bueno, vamos por partes. Estas piezas estaban en el apartamento de Cornelius Gurlitt, que era el hijo de Hildebrand Gurlitt, que en teoría era un marchante de arte alemán que se apoderó de estas piezas durante la época nazi. Yo no sé, Amir, empezando igual por el final, si crees que todas estas 1.400 obras de arte acabarán en museos bien protegidas, guardadas o custodiadas o en manos de las familias originales propietarias, o crees que esto se va a mover todo por los oscuros mercados del arte en subastas y en bueno, pues, países extraños? Yo que soy escritor de novelas policíacas he estado pensando mucho en ese tema. Mira, es un argumento ideal, lo fundamental. Lo primero que yo quiero aclarar es que en principio, no se sabe hasta cuándo, estas obras tienen que estar conservadas por el patrimonio alemán. O sea, al estar aquí, ese es digamos, el primer paso. Lo otro que habría que ver es si se puede localizar la cantidad de personas que pudieron haber sido, vamos a decir, dueñas de esa obra de arte. Y no hay que olvidar también que aquí entra otro aspecto, que es que muchas de las obras de arte que han aparecido a lo largo del tiempo pertenecen a aquellas entre 20.000 y 30.000 obras de arte que los nazis ocuparon de los museos alemanes, no solo de las que estaban expuestas, sino de las que se estaban investigando. Es decir, obras que ni siquiera estaban todavía bien catalogadas. Es decir, eso es lo que hace más complejo la labor de búsqueda de esos, vamos a decir, de esos dueños, que no creo tampoco que sea lo fundamental. Lo primero es que han aparecido esas obras, que en algún momento podremos disfrutarla como parte de la memoria del mundo, de la memoria cultural de esos tiempos, y lo segundo es que yo creo que esto sirva de precedente para evitar eso que tú decías, que vaya a caer a los oscuros canales del comercio negro de obras de arte. Dices que en este caso no es lo fundamental saber quién era el dueño, pero ¿qué es lo fundamental? ¿La historia que hay detrás de estas obras de arte o el origen de...? Lo triste es que, por ejemplo, en los años 80 aparecieron en Estados Unidos un grupo enorme de obras no catalogadas del periodo romántico ruso. Ahí no pasa nada porque esas fueron obras que, vamos a decir, no se supo nunca de dónde salían. Y en todo caso, si salían de algunos de los grandes ricos de la época, que o los vendieron, metieron en mercado, etc. Y la mafia rusa los sacó del país. En este caso estamos hablando de expoliación. Es decir, claro, a mí no me importa tanto que haya aparecido el Henri Matisse como el hecho de a quién le quitaron el Henri Matisse. ¿Qué huella de dolor puede haber en esas familias? No solamente familias judías. Es decir, no fueron los judíos los únicos, fueron, digamos, los que más, porque eran los que más tenían ese apego por esa cultura, pero no eran los que más. Es decir, hay una historia mucho más amplia, más larga en este sentido. Hay historias humanas detrás de estos cuadros. Es decir, por eso me refiero a la palabra memoria histórica. Es decir, ese cuadro tiene una historia, además de que lo haya pintado Chagall, Matisse, Picasso, etcétera, etcétera, pero también tuvo un dueño y contra ese dueño se ejerció un poder siniestro en este caso. Isidoro, no sé cómo estás viviendo todo este asunto de las obras aparecidas en el apartamento. La verdad que lo he seguido muy de lejos, de la noticia periodística en primer lugar, pero me parece impresionante cómo puede aparecer después de tanto tiempo una cantidad tan impresionante, nuevamente digo, de obras de arte. Hay otras cosas llamativas, como el hecho de que gran parte de estas obras legítimamente a lo mejor pueden volver a este hombre, Cornelius Gurlitt, que nadie sabe dónde está en este momento, un octogenario que además ha ido vendiendo con cuentagotas, ¿no?, a lo largo de su vida algunas de estas obras que tenía en su apartamento, pero que legítimamente podría recuperar parte de la titularidad de estas obras, ¿no? Por supuesto, legalmente, si él heredó esas obras del padre y el padre era un marchante y ese marchante obtuvo las obras por algún contrato X, todas esas obras le pertenecen a Cornelius oficialmente. O sea, incluso más allá de que en el periodo anterior
antes de llegar a manos de Hildebrand, hubiera sido arrebatadas esas obras por alguien. Hildebrand, que hay que decir que también es un personaje curioso, ¿no? Con un origen judío, pero que de alguna forma los nazis le dejan tener un cierto trabajo en catalogando este arte degenerado, que se queda aparte con él, ¿no? Pero hay un elemento que a mí me parece importante. En primer lugar, la devolución de las obras a los herederos de sus propietarios originales es un hecho obvio para mí y que debe ser importante. Es obvio, pero el problema es que estas obras en realidad son patrimonio de la humanidad. Exacto. Así como la Nefertitis, con razón dicen los egipcios, cuando la tomamos de nuevo. ¿Y no es un poco sospechoso o por qué las autoridades alemanas tardan tanto en hacer público que han encontrado esto? De hecho, si no es una revista la que publica el descubrimiento, probablemente todavía estaríamos sin saber que esto estaba en marcha. Exacto, es una gran pregunta, ¿no? Porque tardan tanto en... Se lo preguntamos al escritor de novela policíaca. Y te digo, básicamente ahí te voy a hablar desde el punto de vista del conocimiento que tengo del tema como tal y como periodista en este caso. Hay algo muy simple. Alemania, a pesar de sus deseos, si los tiene, de hacer esto público, tiene que respetar determinadas leyes de ese mercado. Es decir, las leyes de patrimonio tienen, una de las cosas que mayormente tienen es un nivel de protección. Es decir, tienen una especie de secretismo necesario por razones de seguridad, por razones de búsqueda de investigación, etc., en un tiempo determinado. Eso está establecido legalmente. Es decir, eso lo establece la UNESCO y son leyes que Alemania en este caso tendrá que cumplir. Por eso me imagino yo que, además de no dar detalles de algo que no se conoce realmente, Alemania se haya demorado. Está el otro hecho real, es decir, tú te encuentras 1.400 obras. La primera pregunta que tú te haces como especialista es, ¿serán originales? Claro. Y eso hay que comprobarlo, es decir, y también eso lleva un proceso que es muy largo y en muchos casos puede demorar años. No sé si queréis decir algo más. Ayer tenía otra pregunta que me llamaba la atención antes de que hablábamos del programa. El hecho de que en estas redes de mercado de arte, América Latina es una de las potencias receptoras y hay, por ejemplo, en Cuba, ¿verdad? Sí, mira, no hay que olvidar algo, es decir, los mayores expoliadores de la gran cultura que se hizo acá fueron precisamente los grandes gobernantes. Es decir, de distintas épocas, no estamos hablando solo del nazismo. El nazismo unos segundos solo, sí, el nazismo se lució, pero vamos a decir, digamos, no fue el único. En América Latina existían unas grandes burguesías y esas grandes burguesías, entre sus conceptos, tenían comprar esas obras de arte. Entre ellos en Cuba. Por eso, también, y en Cuba había un enorme comercio de arte. Isidoro, ¿nos has aclarado si tienes un Matisse en casa o no? No nos lo dices. Sí, lo tengo. Lo tiene, perfecto. Isidoro Bustos, muchísimas gracias por estar aquí, a Amir Valle y Ana Solís. Gracias a los tres. Gracias también a ustedes por seguirnos en el programa. Saben que lo pueden volver a ver en nuestra página web y que estamos en Facebook, en Twitter, recogiendo sus opiniones, sus críticas y sus comentarios. La semana que viene vuelvo otra vez con una nueva página de Mi Agenda.